Saludos a todos, bienvenidos. Muchas gracias por participar en el Congreso Hispanoamericano de Protección contra Incendios, ILFIS 2022. Yo soy Jesús Díaz Infante y voy a presentar las implicaciones de la protección contra incendios en la arquitectura de los edificios. Antes de comenzar, quiero compartir que esta charla iba más enfocada en las instalaciones y elementos de protección contra incendios, que en arquitectura son más medibles y tangibles. La verdad es que conforme fui avanzando con el desarrollo de la presentación, se fue transformando en un análisis reflexivo que invita a analizar una óptica un tanto descuidada en Latinoamérica. Mi formación original es de arquitecto y como estudiante de arquitectura siempre percibí de mis maestros y otros arquitectos como la protección contra incendios como si fuera un tema tabú, un tema que simplemente debe resolverse para cada proyecto, pero siempre abordado de forma muy superficial, ajeno a la esencia de la arquitectura, y al referirme a la esencia de la arquitectura como la generación de hábitats humanos, creo que siempre debería estar implícita la seguridad en cuestión de incendios. Si bien hay otras disciplinas como por ejemplo el diseño estructural, que es tan obvio y tangible que se considera en todo momento el diseño, creo que el enfoque del arquitecto debería ser mucho más global a las necesidades humanas, y entre ellas está el habitar edificios seguros ante el fuego. El crecimiento que hemos visto en las ciudades cada vez nos exige soluciones más complejas. Los riesgos que los ingenieros afrontan cada vez son más complicados de resolver. La posibilidad de incendio sigue siendo siempre una amenaza latente y la intención debe pretender siempre lograr minimizar esta amenaza en medida de lo posible. Hay muchos factores que además están en constante cambio y que han provocado que las ciudades crezcan de manera vertiginosa. Cada vez convivimos más con entornos altamente densificados, donde requerimos políticas, sistemas, instalaciones sumamente complejas. Los ingenieros y arquitectos tienen un gran reto porque necesitan desarrollar tecnologías en términos de construcción, estructuras e instalaciones para los retos de la construcción actual. A mí me gustaría iniciar esta reflexión a partir de estas tres premisas. ¿Bajo qué criterios se deben establecer las directrices de protección contra incendios en las ciudades del futuro? ¿Qué tipo de edificios y bajo qué alcances deberían protegerse? ¿Quién es el responsable del proyecto de protección contra incendios? Bueno, vamos a empezar con un análisis estadístico. Esta es una encuesta que se realiza en 2020 a algunos despachos de arquitectura de 8 países europeos. Los resultados son muy interesantes. De hecho, aquí les comparto el link del documento para quien lo quiera revisar. Esta encuesta nos arroja información que podría incluso traducirse de forma paralela a lo que sucede en Latinoamérica. La encuesta está desarrollada en 3 partes. La primera parte habla sobre la regularidad con la que los arquitectos involucran a expertos especialistas en el diseño de sus proyectos. La segunda parte tiene que ver con las razones por las que se involucra o no se involucra un experto de protección contra incendios desde la etapa del diseño. Y la tercera parte tiene que ver con el sentido de responsabilidad que tiene el arquitecto como el encargado del proyecto, enfocado en la parte de protección contra incendios.
En esta parte de la encuesta se analizan 4 especialidades. Son la ingeniería estructural, la ingeniería energética o en energía, la ingeniería en sustentabilidad y la ingeniería de protección contra incendios. Podemos ver en el gráfico que la ingeniería de protección contra incendios es considerada como la penúltima con importancia para ser involucrada por un especialista externo dentro de un proyecto. ¿Esto a qué se debe? Bueno, a que también hay probablemente una falta de conciencia sobre su importancia. Algunos puntos importantes que podemos destacar en esta etapa de la encuesta es que los despachos más grandes o los que cuentan con mayor número de colaboradores son los que tienen más confianza en contratar especialistas externos. Esto probablemente se deba a que desarrollan proyectos más grandes, seguramente esos proyectos son más complejos y requieren atención mucho más especializada o más focalizada en algunas de las disciplinas que intervienen. Otro punto es que los expertos de protección contra incendios participan con mucho más frecuencia en proyectos para uso no habitacional. Esto quiere decir para proyectos no residenciales, sino más bien en proyectos comerciales, industriales, etc. Como comentario, la gran mayoría de los arquitectos que se encuestaron están más involucrados en proyectos habitacionales. Otro punto importante a destacar es que los expertos en protección contra incendios son mayormente requeridos en proyectos de construcciones nuevas en comparación con proyectos de remodelación o renovación. La segunda parte de la encuesta pues es muy interesante porque se traduce en muchos de los comentarios que al menos yo he escuchado en mi quehacer profesional. Son comentarios que escuchamos y que comentamos quienes estamos en el medio prácticamente cada semana. ¿Cuáles son las razones más comunes por las que no se involucra a un experto en protección contra incendios en la fase de diseño? Bueno, porque se cuenta con la competencia o se cree que se cuenta con la competencia suficiente al interior de la empresa y por lo tanto pues no es necesario contratar un externo. Otra es que los clientes no quieren pagar para contratar además a un experto en protección contra incendios en su proyecto, ¿no? Otro puede ser porque el típico comentario, pues nadie me lo ha requerido, según la ley yo estoy cumpliendo y no necesito implementar nada en cuestión de protección contra incendios. Otra es que falta expertos que tengan la capacidad técnica, la competencia en protección contra incendios. Por otro lado, tenemos las razones más comunes por las que sí se involucra a un experto de protección contra incendios en la fase de diseño, y muy interesantes porque la ley lo requiere. Esto es bien común. Tengo el requisito de una autoridad, tengo el requisito de mi compañía aseguradora y necesito implementar un proyecto de protección contra incendios. Otro puede ser para cumplir mejor con el diseño solicitado. En mi caso ha sido algo menos común, pero bueno, estos son resultados de la encuesta. Otro es que no se cuenta con la pericia de un profesional al interior de la empresa. Pues los despachos de arquitectos generalmente tienen expertos en otras disciplinas, no en protección contra incendios. Esto es muy entendible. Y otra más puede ser porque los clientes lo piden. Esta última parte de la encuesta
nos dice que el sentimiento de responsabilidad en seguridad contra incendios por parte de los arquitectos es compartida en mayor parte de los casos, ¿no? De este gráfico del lado derecho podemos ver que el que menos considera la responsabilidad compartida es España. Ahí se percibe al arquitecto como responsable en mayor parte de la parte de ingeniería de protección contra incendios. La gran mayoría percibe que es una responsabilidad compartida, principalmente con el ingeniero de protección contra incendios. Sin embargo, también se responsabilizan a otras entidades como el contratista general, como la autoridad competente, el dueño o los ocupantes del edificio, el ingeniero estructural, el ingeniero de HVAC o incluso el ingeniero de costos. Repito, es información que viene en la encuesta. Está muy interesante lo que opinan los arquitectos. Bien, podemos deducir que el arquitecto definitiva es quien tiene en sus manos la dirección de los proyectos. Y bueno, el arquitecto tampoco tiene la obligación de saberlo todo, pero sí es quien debe plantear qué objetivos se requieren cumplir en términos de protección contra incendios y establecer las estrategias para poder lograr estos objetivos. Cada proyecto definitivamente tiene sus propias bemoles, tiene sus características particulares y creo que el arquitecto es quien debe ser lo suficientemente sensible y consciente para plantear una necesidad real de protección. Con la premisa de que la protección contra incendios es un tema del que pocos saben mucho y muchos saben poco, podemos decir que se percibe en general un desconocimiento total de la disciplina. Se han asumido ideas equivocadas que provocan un efecto Torre de Babel y la protección contra incendios termina resolviéndose de forma ineficiente y totalmente desarticulada. Tristemente tenemos también la premisa de proteger para cumplir. Realmente muchos desarrolladores, muchos arquitectos ven a la protección contra incendios como un mal necesario porque no puede eludirse el requerimiento de alguna autoridad o también porque no se puede solventar de forma corrupta. Esto es una idea muy distorsionada del nivel profesional que se debe asumir en cualquier proyecto para desarrollar la protección contra incendios. Se tiene una óptica de que la protección contra incendios se debe solucionar como un conjunto de subespecialidades, como lo había comentado en alguna de las diapositivas anteriores. Muchos incluso creen que solamente está relacionada con las instalaciones contra incendios. Los que estamos en el medio sabemos que pues, es algo mucho más global. Etiquetamos a las responsabilidades asumidas, asignando a especialistas solucionar temas que no están incluso dentro de sus competencias profesionales. En nuestro modelo, nuestra concepción tradicional, le asignamos al ingeniero sanitario que diseñe los sistemas a base de agua. Le asignamos al ingeniero eléctrico que diseñe el sistema de detección y alarma. O asumimos que al arquitecto le toca la compartimentación y la evacuación. Bueno, esta es una idea un tanto errada porque no están relacionadas las disciplinas, están totalmente fragmentadas. La propuesta del esquema del lado derecho es una visión mucho más integral,
donde se involucra a un ingeniero de protección contra incendios que se encarga de cuidar diferentes rubros que engloban precisamente a muchas especialidades. Su actuar debe plantear una serie de responsabilidades que estén a la altura de sus competencias y desde luego que tenga una formación altamente especializada. Los que conocemos del tema sabemos que dentro de la protección activa seguramente se van a requerir ingenieros de HVAC que resuelvan la extracción de humo. Definitivamente vamos a necesitar ingenieros sanitarios que nos ayuden con los sistemas a base de agua, pero todo debe de ser desde una óptica perfectamente articulada e interrelacionada. ¿Quién es el ingeniero de protección contra incendios? Bueno, el ingeniero de protección contra incendios es alguien que tiene una educación formal y que tiene la experiencia profesional con la competencia necesaria para proveer las directrices en términos de protección de la vida, la propiedad y el medio ambiente frente al fuego. En Latinoamérica seguimos sin aprender. Lamentablemente los incendios nos siguen demostrando que la falta de importancia y de la intervención del ingeniero de protección contra incendios, y esto no pasa solamente en los proyectos o en los desarrollos. También vemos una carencia importantísima en las políticas públicas, en la investigación, lo que se hace en las universidades, el desarrollo de las normativas, en general en el ámbito educativo. El rol del ingeniero de protección contra incendios debería entenderse como un concepto en común. Estamos claros que bien no se va a sustituir a ningún especialista, pero su función principal sí es articular a todos los elementos que intervienen en virtud de crear entornos seguros ante el fuego. Platicando un poco más de las áreas de competencia que debería reunir un ingeniero de protección contra incendios, la Society of Fire Protection Engineers propone 4 áreas de desarrollo como núcleo de la formación de un ingeniero de protección contra incendios. Estas 4 áreas son, la primera es la ciencia del fuego, tiene que ver con los aspectos físicos del fuego, principios de ignición, combustión, transferencia de calor, la química del fuego, la dinámica del fuego. Otro punto es el comportamiento humano y evacuación. Esto tiene que ver con la reacción de las personas cuando tenemos una emergencia. Qué criterios de diseño y cómo van a impactar en las herramientas y los métodos que vamos a utilizar para lograr una evacuación segura. Otra parte tiene que ver con los sistemas de protección de incendios, los métodos que nos van a ayudar a prevenir, a suprimir un incendio, a detectarlo y alarmar, cómo vamos a manejar los humos, los sistemas de protección pasiva, los ensayos y las consideraciones normativas. Y la última parte tendría que ver con el análisis de protección de incendios, que radica en los principios técnicos que se refieren al diseño de la protección, cómo vamos a identificar y cuantificar los riesgos, qué estrategias de diseño y evaluación del mismo vamos a tener, los métodos numéricos, las simulaciones, cómo vamos a definir nosotros los parámetros y los enfoques para analizar y diseñar. Otra parte importante, ahora voy a explicar un poco sobre las diferencias entre la ingeniería prescriptiva contra la ingeniería prestacional o la ingeniería basada en desempeño. Y bueno, esto tiene que ver con
tenemos una inercia que ha provocado la misma falta de conocimiento del rol del ingeniero de protección contra incendios. Esto sucede en la mayoría o en todos los países latinoamericanos. Nos hemos convertido en cumplidores de normas. Somos ingenieros que aplicamos tablas en vez de calcular, y todas las decisiones que se toman para solucionar alguna necesidad de protección se hace al estilo purista de se puede o no se puede, porque me lo permite o porque no me lo permite la norma. Se ha dejado mucho de un lado un elemento esencial del ingeniero de protección contra incendios, que es el tener una capacidad analítica, un criterio formado a partir de una óptica científica. Bueno, está claro que los métodos prescriptivos no son solamente el desarrollo de tecnología, prueba y error. Llevan años de investigación y experimentación que han derivado en metodologías que nos brindan un nivel razonable de seguridad contra el fuego. Sin embargo, si aplicamos un poco la óptica científica, también existen alternativas de protección diseñadas mediante la aplicación de modelos de ingeniería complejos, donde establecemos objetivos a cumplir y los evaluamos a través de un análisis de dinámica del fuego para establecer un mecanismo de protección. Este tipo de métodos son los que se conocen como ingeniería basada en desempeño o la ingeniería prestacional. Aquí podemos ver en la imagen del lado derecho varios documentos. Estos documentos pues son los que conocemos como estándares, como códigos o normas que nosotros utilizamos para diseñar. Estos serían ejemplos de documentos basados en ingeniería prescriptiva. Obviamente los avances tecnológicos pues han llevado a la construcción, a la arquitectura, a que se innove constantemente. Esto ha provocado que los métodos tradicionales de protección se vean limitados. Muchas veces encontramos proyectos fuera de los alcances normativos. Por poner algunos ejemplos, los grandes almacenes que han crecido en forma vertical, y nosotros revisamos la norma y tenemos alturas máximas para establecer algún criterio de protección. O bueno, irnos mucho más allá, no solamente en almacenes, ¿no? Los edificios de gran altura, donde cada vez queremos lograr el edificio más alto, y bueno, los desafíos a nivel diseño requieren ser muchísimo más puntuales y más óptimos. En este tipo de situaciones, la ingeniería basada en desempeño nos permite que podamos analizar el caso en particular y que demos certeza de que el sistema funciona o de plano no funciona. La ingeniería basada en desempeño por su misma razón de ser, nos permite ejecutar proyectos que a la hora de su construcción son mucho más económicos. Esto obviamente porque se eliminan enormes márgenes de seguridad que tenemos en los métodos prescriptivos. Sin embargo, en la etapa del desarrollo de la ingeniería es mucho más costosa. Se requiere una gran destreza del ingeniero de protección contra incendios, porque él es quien debe desarrollar cálculos, debe desarrollar modelos matemáticos, simulaciones donde se pueda desarrollar el proyecto. Por esta razón, lo más común es ver este tipo de diseños en proyectos muy grandes o en proyectos muy complejos. Esto no quiere decir que no pueda aplicarse en proyectos pequeños. Sin embargo, lo común es hacerlo de esta forma. En esta imagen podemos ver un ejemplo de una simulación en el software SmokeView.
Ahí se plantea una geometría y se evalúa un combustible y bueno, se pueden analizar diferentes parámetros, como puede ser el humo, como puede ser la tasa de liberación de calor, a través del tiempo que dura el incendio. El BIM, bueno, este es un tema que creo importante tocar, precisamente porque tiene que ver con los avances tecnológicos en temas de diseño, construcción y gestión de los proyectos. El BIM significa Building Information Modeling. Es una metodología de trabajo que permite desarrollar proyectos de forma colaborativa, nos permite sistematizar la información y parametrizar los elementos para construir o para mantener un edificio a lo largo de su vida útil. Muy importante que el BIM siempre se entienda como una metodología. BIM no es un software. Sí, para trabajar en BIM requerimos tener una plataforma donde podamos mantener la información sobre todo organizada. Y aunque hay muchos softwares que interactúan con este tipo de plataformas, realmente nosotros podemos aplicar BIM sin necesidad de contar con un software en específico. BIM no es el software, BIM es la metodología. ¿Qué ventajas tenemos de trabajar bajo este esquema? Bueno, primero que la visualización del modelo es en 3D. Incluso ahora hay aplicaciones de realidad virtual donde podemos ver cómo interactúan las ingenierías y bueno, esto nos permite minimizar errores. Podemos encontrar donde tenemos alguna interacción, algún choque y podemos corregirlo optimizando los tiempos y obviamente previniéndonos a una solución a la hora de la construcción que aparte de representarnos tiempo, nos representa dinero. Los cambios y las actualizaciones del proyecto siempre se realizan mucho más rápido y también impactan menos con las otras disciplinas porque se hacen en tiempo real. Otra ventaja es que si parametrizamos los elementos, podemos realizar modelos de datos para analizar información mucho más puntual. Esto puede ser un calendario de ejecución, pueden ser las cantidades de obra, puede ser calcular las instalaciones, puede ser los análisis estructurales, infinidad de aplicaciones. Y bueno, otra ventaja de BIM es que el BIM es cada vez más utilizado. Cada vez hay más compatibilidad entre los softwares o las integraciones entre ellos para lograr interacción entre sus funciones. Incluso los formatos de los archivos que trabajamos nos permiten interactuar con un mismo archivo, a veces hasta de múltiples softwares. Esta parte ya aplicada propiamente a la ingeniería de protección contra incendios, pues no se ha quedado atrás, al igual que muchas otras especialidades, muchas otras ingenierías. El BIM ha permitido que desarrollemos proyectos con mucho mayor productividad, que se realicen muchos procedimientos del propio diseño desde la misma plataforma. Un ejemplo como el que tenemos en la imagen, que es un software de diseño de sistemas hidráulicos de protección contra incendio, el AutoSpring. Pues bueno, es muy atractiva la imagen porque podemos ver todos los componentes del sistema en 3 dimensiones. Sin embargo, esto es únicamente la vista, ¿no? Además del dibujo, podemos especificar la marca de cada uno de los componentes,
Podemos hacer los cálculos hidráulicos, cambiar los parámetros para hacer estos cálculos. Podemos exportar la lista de materiales. Podemos sacar hojas, generar hojas de fabricación de los componentes para prepararlos en taller y posteriormente irlos a instalar al sitio. Podemos calcular el arrastramiento sísmico, podemos incluso cotizar el sistema. Esta parte de parametrizar elementos pues nos permite que podamos analizar información desde muchas ópticas. Podemos hacer interacciones con la arquitectura, podemos hacer interacciones con otras ingenierías que intervienen en el proyecto, podemos exportar las geometrías para desarrollar simulaciones, podemos hacer muchas cosas, podemos hacer proyectos muy diversos. Bueno, a esta parte, más que llamarle conclusiones, hablaríamos más bien como de reflexiones sobre la charla. La protección contra incendios definitivamente debe implementarse de forma integral y debe ser en todas las etapas, desde el diseño hasta la operación, a través de la construcción, etc. Definitivamente cada proyecto es diferente y el proyecto de protección contra incendios es un traje a la medida para cada arquitectura en particular. Proponer la importancia de involucrar a un ingeniero de protección contra incendios creo que es un tema que debe evolucionar en la mente de los arquitectos. El nivel de competencia del ingeniero de protección contra incendios lo hace el especialista ideal para solucionar cualquier requerimiento de protección en cuestión de incendios en cualquier proyecto. No hay alguien que pueda reemplazar al ingeniero de protección contra incendios, ni el mismo arquitecto. Es importante que cambiemos la mentalidad del mínimo necesario o de proteger para cumplir, que nos han hecho mucho daño en Latinoamérica. Realmente creo que nadie está peleado con su dinero y si lo analizamos bien, una solución adecuada de protección contra incendios en cualquier proyecto siempre va a ser más barato que una catástrofe como las que hemos visto a través del tiempo. Las instalaciones de protección contra incendios definitivamente deben evolucionar junto con las tecnologías constructivas para brindar soluciones confiables de frente con la innovación. La ingeniería basada en desempeño nos permite desarrollar soluciones para proyectos complejos, analizando a detalle el comportamiento del fuego de una forma muy cercana a como ocurre en la realidad. La protección contra incendios debe entenderse como un elemento integral y articulador. El ingeniero de protección contra incendios definitivamente tiene una gran responsabilidad en sus manos y será un actor indispensable en el desarrollo de las ciudades del futuro. Esto queda claro. Voy a regresar ahora a la primera parte donde expuse otras premisas que creo que después de haber comentado podríamos dejar a la reflexión y hacer un comentario sobre ellas. ¿Bajo qué criterios deben establecerse las directrices de protección contra incendios en las ciudades de futuro? Bueno, es importantísimo el involucramiento del ingeniero de protección contra incendios
pero sobre todo el implementar una óptica integral en la arquitectura del proyecto. La ingeniería de protección contra incendios debe intervenir en todas las etapas y debe de permear a todas las especialidades que intervengan en el proyecto. ¿Qué tipo de edificios y bajo qué alcances deben protegerse? Probablemente tengamos catalogado que la ingeniería de protección contra incendios solo se aplica a proyectos de ciertas dimensiones o cierta escala, pero desde nuestra casa yo creo que la ingeniería de protección contra incendios debería aplicarse en todos los niveles y a todas las escalas. El alcance desde luego pues va a ser distinto. Ya platicamos de que cada proyecto tiene sus propias particularidades y los objetivos de protección definitivamente para cada una de las arquitecturas son distintas. ¿Quién es el responsable del proyecto de protección contra incendios? Bueno, definitivamente el arquitecto, si nosotros vemos el organigrama del proyecto, el arquitecto es quien tiene el control, es quien tiene la batuta, es quien dirige realmente todo el proyecto. Sin embargo, la sensibilidad del arquitecto debe plantear el tener y el apoyarse de un ingeniero de protección contra incendios, porque es quien va a mandar, quien va a regir cómo se va a implementar la protección contra incendios para el proyecto. Entonces, es una responsabilidad compartida, desde luego que es una responsabilidad compartida. Sin embargo, los enfoques particulares son distintos. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Desde luego, si tienen alguna pregunta, pues estoy a sus órdenes para responderla. Algo que también me gustaría sería pues invitarlos al diálogo sobre esta perspectiva de cómo implementar la ingeniería de protección contra incendios en los proyectos. Cómo cambiar un poco esa óptica que se tiene, esa inercia un poco torcida sobre la importancia de establecer unos criterios adecuados para proteger las arquitecturas del futuro. Muchas gracias.